¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión del Juego Limpio. Primero fue Barcelona, después Cambrils, una localidad de ensueño allí en Tarragona, al sur de España. España bajo ataque. Y esto es lo que marca el drama, no solamente de España, hoy con este atentado terrorista, con muchas cosas todavía por conocer, con muchas cosas por averiguar y con la incógnita o la pregunta que surge, ¿cuál será el próximo? ¿Dónde? Bueno, este es el tema central del día y por supuesto tuvimos que adaptar la agenda a esto que es una realidad que nos compete porque nadie escapa a lo que hoy es esta realidad, el terrorismo de ISIS, que tiene un nivel de imprevisibilidad absoluto, con un nuevo dato que surge, los vehículos como contundente arma del terrorismo. Niza, Estocolmo, Berlín, Londres, Barcelona, Cambrils. De esto vamos a estar hablando en el comienzo del programa, que después va a tener en el final la entrevista a Esteban Bullrich, a propósito del resultado de las PASO y del desafío ahora para octubre que tiene el gobierno. Me voy a trasladar para hablar con Pepe Gevial. Lo tenemos también a Alejandro Vieira, que está allí en Barcelona. Hola Pepe, está Juan Beldique Amés, autor de un libro documental, El ISIS en guerra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, Pepe, ¿impactado, sorprendido? Impactado, sí. No sorprendido porque sabemos que el terrorismo es una amenaza constante que puede ocurrir en cualquier lugar. Impactado por la modalidad, impactado por la brutalidad, impactado por cómo un auto puede entrar, o una camioneta puede entrar entre 80 a 100 kilómetros por hora en un lugar como la Rambla de Barcelona, donde por la época además absolutamente turística, estaba con cientos y cientos de personas. El saldo que tenemos esta noche es de 13 personas muertas, hay 100 heridos, pero entre ellos hay 15 que están muy muy graves, así que lamentablemente, Nelson, esto podría ser mucho más grave en cuanto al saldo final, pero no terminábamos de procesar toda la información que teníamos cuando ocurre este hecho que es brutal, pero cuando menos extraño. Es extraño. Cambrils. ¿Por qué Cambrils? Mirá cómo repelían el intento de ataque. Es impactante. La información que tenemos a esta hora es que repentinamente un auto muy cerca del club náutico, a unos 120 kilómetros al sudeste de Barcelona, empezó a embestir gente con la misma modalidad que en la ciudad de Barcelona. Dejó varios heridos, no sabemos la condición de salud de esas personas. Reacciona muy rápido a la policía alertada y se genera este tiroteo que estaban viendo ustedes en pantalla recién. Ahí está, ahí va de vuelta. Impresionante, impresionante la cantidad de disparos que hubo. Pues bien, allí iban 5 personas en ese auto, pierden la vida 4, mueren inmediatamente 4 personas. Se dio por muerto a un quinto, pero no, está gravemente herido al parecer. La característica de esto es que todos, absolutamente todos, llevaban cinturones explosivos en su cuerpo. Eso es novedoso, porque efectivamente es algo que no había ocurrido, por lo menos en Barcelona. Eran las garrafas, ¿no es cierto? Alejandro Vieira está allí en Barcelona. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Nelson, Pepe, buenas noches, buenos días y madrugada de terror aquí en Cataluña, cuando son aquí las 3 de la mañana. Mirá. Bueno, confirmarte, vía policía de los Mossos de Escuadra, lo que recién comentaba Pepe, un nuevo atentado en Cambrils, a más de 100 kilómetros de aquí de Barcelona. Hubo 4 terroristas abatidos, un quinto herido. Es decir, que en total suman ya 5, porque uno fue abatido esta tarde aquí en Barcelona. Y bueno, y se confirma el modus operandi que ya había pasado en Londres y en París, ¿no? Y los ataques simultáneos, ¿no? Encadenados. Es decir, cuando la policía se repliega y prácticamente toma la ciudad de Barcelona, ellos golpean a más de 100 kilómetros en Cambrils, que bueno, es una ciudad turística a orillas del Mediterráneo, con una enorme afluencia de turistas ingleses, franceses y alemanes. Y bueno, intentaron replicar lo que hicieron aquí en Barcelona, ingresaron con otra camioneta a la zona de las Ramblas del puerto de Cambrils, hirieron al menos a 5 personas, hay 2 de ellas que están de gravedad, una fuerte represión por parte de las fuerzas policiales, cayeron 4 como te decía, y bueno, y aquí en Cataluña todo el mundo absolutamente consternado, ¿no? Alejandro, con varias cosas, ¿no es cierto? Que vamos a hablar ahora también con Pepe, pero también contigo. Era una célula distinta, era todo parte de lo mismo, porque además recordábamos que de la tarde había uno que había huido
huido y escapado. Este que huyó y escapó, ¿estaba allí en Cambrils? ¿Se conoce algo? Contanos. Bueno, en principio de la operación de esta tarde hubo un abatido, 2 están detenidos y había en principio al menos 2 que habían huido. Entre los detenidos, lo comentábamos esta tarde, está Driss Aolkarbir, que fue el que alquiló las 2 camionetas que atentaron en Barcelona. Una la tenían preparada para la huida y la otra fue la que se metió en las Ramblas de forma tan brutal. De momento no hay información detallada, pero seguramente que es una célula evidentemente conectada con el atentado de Barcelona. Y además tenemos que tener en cuenta que la población musulmana en toda Cataluña es muy, pero muy numerosa. Pepe, ¿qué datos vamos teniendo? Bueno, sí. Alejandro, estaba preguntando... No, bueno, te decía dale, que... dale. No, te decía que bueno, de momento el gobierno todavía no ha aumentado el nivel 5 de alerta antiterrorista, seguimos en el nivel 4, pero bueno, como podés ver, a esta hora de la madrugada, aquí en Barcelona, es prácticamente una ciudad tomada y presumimos que Cambrils también, como otros puntos turísticos de Cataluña. Correcto. La pregunta que todos nos hacemos es que si estos atentados encadenados tienen una tercera fase, ¿no? De momento... bueno, son 2, pero la pregunta es, bueno, y a partir de ahora si hay otro más, ¿no? Perfecto, estamos viendo imágenes en vivo de Cambrils, ¿no es cierto? Pepe, con esta cantidad de heridos que es importante, que tal vez pueda aumentar, ¿no es cierto? Sí. Y el hecho sí significativo de los 4 muertos, 1 grave, que va a permitir las identificaciones de estas personas. Seguramente. ¿No? Lo que tenemos como información a esta hora, lo que estamos sabiendo, es que producto del atropellamiento que hubo esta noche en Cambrils, habría por lo menos 7 heridos. 7 heridos, de los cuales 5 serían civiles. Hay por lo menos un mozo de escuadra que fue afectado también por este atropellamiento. 2 de esos 5 heridos civiles estarían graves. Mirá vos. Es la información que está circulando, pero esto es de último minuto, acaba de salir. Pero todavía es un hecho en curso, así que por lo tanto esto puede estar variando. No sabemos las nacionalidades, si había extranjeros entre esos heridos, entre las personas embestidas. La verdad es que todavía está todo por saberse. Lo estructural, lo que sabemos, es este atentado con la misma modalidad de lo de Barcelona. La diferencia es que tenían puestos explosivos en el cuerpo y que la policía en esta oportunidad, cuando vio lo que pasaba, logró finalmente controlar la situación. Fortuna que no explotaron, eso hubiera muerto todo el mundo ahí adentro, ¿no? Hubiera generado un caos todavía mucho mayor que el que se generó, y lo que hemos visto ya es una situación realmente caótica. Una y otra vez, Nelson, perdón que insista con esto, ¿no? Pero la verdad es que uno no entiende en la mecánica. Bueno, es difícil de entender esta mecánica, pero uno no entiende por qué Cambrils no es Bien, esto es vivo, esto es lo vivo de lo que ocurrió ahí, ¿no es cierto? De lo que pasó. Esto es lo que pasó. Así se captaba la situación mientras en Barcelona se está desarrollando esto seguramente, Alejandro. Este es el momento ni bien atacaban. Allí están los cuerpos en el piso. A ver. Qué impacto, ¿eh? Escuchamos a ver el ambiente. Ahí está diciendo. Está el hombre tirado los explosivos. Mira, tío, llevaban explosivos, tío. Llevaba explosivos, tío, ¿eh? 2 ahí, mira, 2 ahí. 2 y 1 ahí, tío. La madre que lo... 3 muertos. Hay 3. Pues mira que están con explosivos, tío. 4, tío. Hay otro también. Llevan con explosivos. Claro. Lo cual además transformaba inclusive a los muertos en un verdadero peligro para acercarse a ellos, porque nadie sabía qué podía pasar con esos explosivos. Esos explosivos no se pueden retirar si no es con personal especializado. Pero atención, cuidado, porque seguramente nuestro invitado podrá explicarlo mejor, pero hay una modalidad muy clara en este caso de Estado Islámico, en donde cuando uno cree que se está enfrentando con un foco de peligro explosivo, eso es exactamente así, pero está dirigido a que la gente en pánico huya hacia otro lado, donde lo espera una pesadilla todavía peor. Así que hay que tener mucho cuidado con episodios de este tipo. Correcto, porque lo que no habíamos visto, Pepe, Juan, es esta situación. Se vio en París, pero no tanto esta situación de réplica de que un atentado sigue al otro. En París lo vimos, pero después parece que pasaba en un lugar y terminaba, ¿no? Sí. Contanos, ¿esto tiene alguna manera de ser parado? ¿Tiene algún fin real en cuanto al tiempo, o nos tendremos que acostumbrar a convivir con esto indefinidamente? Bueno, hace 10 años convivíamos con el fantasma de Al-Qaeda. De hecho, España sufrió el atentado a Atocha y sufrió Al-Qaeda. Y ahora, 3 años después, está sufriendo el atentado de ISIS. Digo, si el planteo va a ser solamente una guerra sin fronteras, o sea, vamos a hablar dentro de 10 años seguramente de otra organización y de España sufriendo algún otro tipo de ataque. Digo,
Esto no es por ser pesimista ni por ser fatalista, pero la realidad es que el militarismo ya probó que no es la única vía para derrotar el terrorismo, o sea, no es la vía definitiva para derrotar el terrorismo. En el caso puntual de España, comentaba recién Alejandro el tema de la alerta 4. Desde el año 2004 para acá, lo raro es que no estuviera en alerta 4 España. O sea, de 5 alertas que hay de niveles de seguridad, era casi en la máxima nivel de alerta, que por momentos bajaba al 3, alguna vez ahora bajaba al 2, pero durante poco tiempo. Siempre se volvía. Claro. Ahora, Juan, esta metodología es la metodología adoptada por ISIS de aquí en adelante, es decir, alguien toma un vehículo y va por la calle central y mata gente, cosa que es absolutamente imprevisible, imparable. ¿Esta es la metodología con la cual deberemos convivir? Es una de las metodologías que alentó ISIS cuando se debilitó la posibilidad de que muchos de esos que pretendían ser combatientes de ISIS pudieran viajar a enrolarse efectivamente allá en Siria, en Irak. Alentaban el atentado en el propio lugar. Hay un dato que hay que tener en cuenta, que ¿cuál? es, al principio cuando ocurrió este arrollamiento, este ataque, digamos, en Barcelona, parecía ser mucho más un tipo de ataque de lobo solitario que de célula. Pero sin embargo las autoridades ya estaban hablando de la sospecha de una red. Hablaban sobre la posibilidad de que no fuera la única célula atacante esa que había golpeado Barcelona. Evidentemente Cambrils demuestra que tenían información respecto a esto. Y si estas son, porque hoy muchos decían, bueno, algunos de los que huyeron de Barcelona fueron a Cambrils. No, son dos células diferentes. Aparentemente sí, eso es lo que indica. Obviamente que luego la investigación deberá echar un poco más de luz sobre lo que está ocurriendo en España en estos momentos. También la pregunta que planteó Alejandro, ¿es el último ataque, es la última fase esta o la célula es mucho más expansiva? Hay una realidad que es que España hace cuestión de un año atrás, junio del 2016, había informado que había detenido hasta 10 ataques durante los últimos 5 años. Eso quiere decir que España siempre fue un blanco del terrorismo. Importante, porque vos detenés 10, pero siempre hay un 11, exactamente, ¿no? Diego Arcos es secretario de la Casa Argentina en Barcelona. Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Nelson. Bueno, qué día y qué madrugada, todos en vela, ¿no? Sí, no se acaba. Acabo de hablar con el de la Casa Argentina de Salou, que trabaja en Cambrils. Bueno, si estoy encerrado en casa con las cortinas bajadas y durmiendo en el suelo. ¿Ahí en el suelo? Sí, porque puede haber tiroteos en cualquier lado. Ha habido otro atentado en Reus, una ciudad que está allí cerca. Epa. Y ¿Cuándo fue esto? Hace media hora. Hace media hora, entonces están dando un adelanto. ¿Se sabe si hay víctimas y no hay víctimas? No se sabe nada. Y había sirenas, estaban pasando por el Facebook de un desplazamiento policial en la capital de la provincia, en Tarragona. Ajá. No se sabe si es persecución o que se están, como estaba diciendo este otro interlocutor, Juan, que están despertando células dormidas. Pero hay una situación de psicosis y de conmoción generalizada. Bueno, me imagino, pero además nos está dando un adelanto que ya mismo estamos chequeando aquí con Pepe, de otro ataque en Reus, ahí en una localidad de la zona. Sería realmente, por supuesto, todo lo que ha pasado impactante, sería aún más, ¿no es cierto?, ver esta noche de locura que está viviendo toda la zona de Cataluña, ¿no?, y Tarragona. Sí, tal como dice este otro muchacho, la gente que tenían preparada para ir a Siria, ahora la están reactivando en toda esta zona. Ahora, no sé si ustedes difundieron el tema del chalet que explotó hace 2 días, en el que estaban preparando 20 garrafas de gas para hacer un atentado con explosivos. Es curioso esto que nos menciona, porque lo teníamos hace unas horas, pero no fue sino hasta que un delegado de la policía de Barcelona en la conferencia de prensa empezó a sugerir que esto que era tratado como una explosión, incluso por fuga de gas en un principio, estaba relacionado con los atentados del día de hoy. Claro, efectivamente fue por gas, pero por la manipulación de una enorme cantidad de garrafas de gas, que a esta altura del partido no sabemos si algunos integrantes que todavía están prófugos lograron meterlos en alguna camioneta o intentarán un atentado con este tipo de elemento. Lo que no hay ninguna duda es que los abatidos ahora en Cambrils llevaban cinturones con explosivos. No se sabe si eran simulados o no, porque ahora están con los TEDx manipulando los cadáveres. Pero el hecho de que directamente los Mossos de Escuadra atacaran a matar y disparando a la cabeza es que tenían la sospecha muy fundada de que llevaban cinturones con explosivos. Esto nos pone directamente en un escenario de conflicto. Ya no se puede hablar de baja intensidad,
Ya veremos mañana las consecuencias que tiene, pero de un minuto, en un día para el otro, nos han metido en una situación bélica. Claro. Bueno, imagino esto que además, insisto, Alejandro, lo que Diego, lo que nos estabas describiendo, ¿no? Más allá de los análisis y demás, el impacto en la vida diaria. Nos estás hablando de una noche donde todos están en vela, con las persianas bajas en pleno verano y durmiendo en el suelo. Sí, porque donde vive este amigo mío es en el paseo de la zona de Salou, la zona turística, y está lleno de ingleses. Y uno de los blancos que han buscado es atentar en los bares donde hay ingleses. Qué bárbaro. Mucho turismo aquí. Claro, claro, por supuesto, ¿no? Imagino... El otro dato que te quiero dar es que en el aeropuerto está durmiendo gente porque la gente está huyendo de los hoteles de Barcelona. Esto te iba a preguntar. Se están vaciando los hoteles, hay gente que directamente se ha ido a dormir al aeropuerto. Bueno, está toda la vida alterada, se han suspendido todas las fiestas populares, las huelgas que habían en el aeropuerto, los trabajadores han levantado la huelga para poder activar el flujo de pasajeros lo más rápido posible, y las aerolíneas están vendiendo pasajes a precio normal en los mostradores. Diego, yo no sé si llevará esto un poco más de tranquilidad porque la situación no da para estar tranquilo, pero a esta altura de los acontecimientos debo decir que los Mossos de Escuadra están desmintiendo el presunto ataque en Reus. Lo están desmintiendo. Evidentemente hay algún factor que los ha inducido a confusión, pero la situación ya como está es gravísima, es muy muy grave, y evidentemente está hablando de más de una célula que ha elegido Cataluña para estos ataques, porque incluso nosotros en el estudio nos veíamos sorprendidos. No nos extrañaba lo de Barcelona como mega ciudad que es, pero Cambrils, un lugar como Cambrils para atentar, es francamente extraño. A ver, en Cambrils hay muchos ingleses y muchos alemanes. Lo que la gente ha visto es que siempre han atacado a lugares donde fuera de Barcelona, donde hay turistas ingleses, obviamente por la implicación del Reino Unido en Siria. Ahora, esto sí, Juan Decino, sí. No, digo, lo que marca Diego tiene razón, o sea, Alemania y el Reino Unido han tenido una participación mayor, inclusive Francia, en lo que es la coalición internacional que enfrenta a ISIS en Siria, sobre todo en Irak. Pero también es cierto que España ha contribuido, si bien no directamente con tropas en el frente, sí con guardias civiles, sí con miembros de su ejército, entrenando a las fuerzas iraquíes. Exactamente, armamento. Le pregunto a Alejandro Vieira, que está en Barcelona, porque esto que nos contaba Diego y demás, este es otra consecuencia, por supuesto la peor es la de vidas, ¿no? Sobre Barcelona, Cataluña, la gente que se va, el turismo que se va, de lo cual vive, es decir, hay también un impacto, un post, ¿no? Porque obviamente el miedo de no se lo saca nadie, la gente huye de lugares que viven del turismo y se ven afectados por esto, Alejandro. Sí, no es casual lo de Cambrils. Cambrils es un centro turístico muy importante y lo que se trata es de hacer daño. No olvidemos que uno de los principales ingresos en la economía española es el turismo, la industria sin humos. Y hacer un atentado en pleno verano en Barcelona y en cualquier ciudad que en estos momentos tenga el turismo europeo es un buen objetivo para quien quiera atentar. Sin duda que estamos viendo una psicosis, desconocida lo de Reus, pero podría ser cualquier otra ciudad. En realidad se está esperando la tercera fase. Así como te digo que bueno, hay miedo y hay terror, y también te digo que la gente lo está tomando con una calma tensa. Yo no veo que haya huidas masivas hacia el aeropuerto tampoco. Sí, evidentemente, en toda la zona de las Ramblas de Cataluña, evidentemente están tomadas por las fuerzas policiales, pero bueno, el resto está en sus casas. Y vas a ver que mañana en la manifestación que está prevista para las 12 del mediodía de aquí de Barcelona, las 7 de Argentina, seguramente va a haber una muy fuerte presencia de la sociedad catalana bajo el lema de no tenemos miedo. Pero bueno, hoy en Europa se vive con esta situación espeluznante y estamos viviendo sin duda una guerra de guerrillas. No, claro. Ahora, Juan, y yo después también lo hablo con Pepe, ¿no? Digo, lo que está pasando es que los intervalos son cada vez menores. Antes a lo mejor teníamos un atentado cada un año. Ahora vienen prácticamente todos los meses, ¿no es cierto? ¿Esto es lo que viene? Sí, bueno, la seguidilla de ciudades que usted hacía mención al comienzo
no estamos hablando de los últimos 10 años de ataques terroristas en Europa, estamos hablando del último año y medio de ataque terrorista en Europa, capitales, ciudades capitales, Barcelona es casi como una ciudad capital más. Por supuesto. Y además hay un dato, pensando en España hay que pensar mucho en la conectividad, así como cuando se piensa en Francia, se piensa con Siria. En España hay que pensar mucho en el norte africano. El norte africano también es territorio de fuerte radicalización islamista. Toda la zona de Marruecos, la zona de Libia también. Digo, esa zona es peligrosa. De hecho, los atacantes parecen que vienen de la zona magrebí, tienen origen magrebí, eso es lo que estaba diciendo la información. Exactamente. Y recuerdo que cuando atentaron en Bruselas, que fue como una segunda parte de la célula parisina, que había quedado refugiada allí y que finalmente tuvo que adelantar un ataque porque uno de ellos había caído preso pocos días antes, ya en ese momento se hablaba, Nelson, de un equipo especial que estaba siendo entrenado para atacar en España. O sea, ya en ese momento se hablaba de un equipo que lo denominaban Al-Andalus, era su nombre, y que estaba siendo entrenado dentro de un gran número de combatientes de ISIS que iban a retornar, algunos decían 400 en total, pero son siempre números figurativos cuando uno habla de ISIS, nuevamente a sus tierras como para poder cometer ataques en los años siguientes. Ahora, sí, Pepe, dale. La última información que nosotros tenemos es que las personas afectadas por el atropellamiento en Cambrils serían 6, 3 civiles, 3 mozos de escuadra, están heridos, pero todos fuera de peligro. Miramos, qué importante. Es la información que acaba de conocerse, fuera de peligro, las personas que fueron atropelladas por quienes llevaban presuntamente cinturón con explosivos en su cuerpo y que finalmente fueron abatidos por la policía de un modo muy particular. Nuestros invitados fueron precisos en eso. Fueron a tirar a la cabeza. Es decir, ya tenían la información de que esas personas estaban con explosivos, que esas personas estaban en condición de hacer mucho daño. La operativa de la policía en este caso es directa y bueno, están lo que se llaman los TACs, que son policías que pertenecen a un cuerpo especial por estar involucrados explosivos, como se escuchaba en el testimonio que nosotros teníamos desde Cambrils. Pero bueno, habrá que ver si son ciertos o de mentira, porque por ejemplo sucedió que no eran verdaderos los explosivos en el ataque de Londres. Los explosivos que figuraban en el cuerpo de esas personas no eran de mentira. Sí, en cambio, esa camioneta, esto se conoció 48 horas después, tenía cargas de garrafas de gas, que es lo que se manipuló en esta explosión que tuvo lugar unas 26, 30 horas antes de todos estos hechos y que recién ahora la policía lo relaciona. Perfecto. Diego, ¿hay alguna información sobre la identidad de los terroristas? Hasta ahora lo único que hay una confusión con un marroquí que se presentó porque le habían robado el documento. Sí, claro. Se parece mucho, es decir, hay una persona que se ha cortado la barba como él. Pero bueno, ahora como la situación del combate, se tiene que hablar de dónde estamos llegando, que tenemos que hablar de combate, ¿no? Está en curso, no se tiene la información. Ahora, respecto de lo de los hoteles, el compañero con el que acabo de hablar, que es de la Casa Argentina Salou, él trabaja en un hotel, ¿no? Y la gente estaba haciendo las maletas y preparándose para irse. Lo que sucede es que la mayor parte de las carreteras y las autopistas están cortadas. Entonces hay una situación de confusión. Ahora, estoy de acuerdo con lo que decía Alejandro, de que la concentración de mañana no solamente va a ver toda la sociedad, sino muy especialmente la comunidad musulmana, que han sacado los comunicados rechazando esto, diciendo no en mi nombre, no acepto que se cometan estos actos terroristas en nombre de la religión islámica. Y eso es un detalle muy importante a tener en cuenta, ¿no? La reacción de la comunidad. Hoy por primera vez en la televisión catalana ha participado una chica con el pañuelo, con el hijab, una chica que habla catalán perfectamente bien, pero es la primera vez que en la televisión catalana aparece una chica con el atuendo tradicional árabe. Lo cual también es un mensaje de los medios de comunicación catalanes de decir en ningún momento confundimos con criminalizar a la comunidad musulmana. Bueno, lo que está diciendo Diego es muy importante, porque la comunidad musulmana en Cataluña, desde el primer minuto después del atentado, cuando empezó a saberse que esto tenía origen claramente terrorista, condenó inmediatamente el ataque, se solidarizó con las víctimas, con sus familiares, e inmediatamente se puso a disposición para colaborar en todo lo que hiciera falta. Algo muy parecido a lo que pasó en Manchester y en Londres en ocasión de los ataques. Ha sido, en el caso de Barcelona, no habían pasado unos pocos minutos que la
condena de la comunidad musulmana contra esto había sido contundente. Ahora, es muy importante esto, Juan, porque qué perjuicio, ¿no? Sí, claramente. Para la comunidad musulmana como tal, ¿no? También son víctimas en todo esto, porque de hecho la estrategia de ISIS, así como lo planteó en los países donde es más fuerte, Siria, Irak, también su estrategia es generar esa suerte de suspicacia, esa suerte de duda, esa suerte de sospecha, esa suerte de estigmatización en definitiva para la sociedad musulmana, porque eso es lo que ellos creen que después va a alimentar sus filas. O sea, el rechazo que sientan, la marginalización que sientan va a ser uno de los tantos elementos que va a contribuir eventualmente a un proceso de radicalización. No en todos, en uno, en dos, pero son suficientes porque se convierten en combatientes de ISIS. Juan, esto que está ocurriendo es algo que responde a una metodología pergeniada dentro de lo que queda como el cuartel general de ISIS, o estos son lobos solitarios que dicen vamos a actuar nosotros por nosotros sin ningún tipo de coordinación con lo que marca, insisto, la ya desvanecida y desvaída conducción. Creo que por el despliegue de lo que estamos viendo en estos momentos, si me preguntabas por lo que habíamos visto solo en Barcelona, yo hubiera dicho, pueden haber sido lobos solitarios. Por el despliegue de lo que estamos viendo, ya 2 lugares, cinturones explosivos, si los cinturones son reales sobre todo, ya estamos hablando de otro tipo de logística. Alguien tiene que fabricar esos cinturones no se fabrican solos. Lo que sucedió con Manchester, por ejemplo, es que nunca se descubrió tampoco quién fue el que le había dado ese explosivo a ese joven que se detonó ahí en el recital de Ariana Grande. Mucho se especuló con quien había muerto en el recital de Ariana Grande. Era precisamente quien había fabricado el cinturón. Y eso no es así según cuentan todos los expertos. ¿Por qué? Porque ellos valoran y aprecian mucho el conocimiento de quien es capaz de armar equipos de explosivos sofisticados. No mandan a morir a quienes fabrican esos equipos sofisticados y que necesitan de relojería y de componentes químicos y de combinaciones muy delicadas. En términos generales, no mandan a morir a esa gente. Mandan a morir a los incautos, a los más jóvenes, a los que pueden moverse de cierta manera con comodidad, a quienes tienen pasaportes comunitarios, a quienes tienen la ciudadanía. En términos generales no mandan a morir a esa gente. Y empieza a cobrar importancia en el capítulo de hoy lo que llaman habitualmente en España los pisos francos. Bueno, acá estaríamos hablando de una casa franca que viene a descubrirse horas después por una explosión aparentemente casual y que todos decían que era de una fuga de gas, que efectivamente se trataba de gas, pero por la manipulación de una enorme cantidad de garrafas. Ahora, Mariano, frente a esto, porque obviamente uno pregunta el objetivo. El objetivo no obtener el poder nunca. ¿Cuál es el objetivo de ISIS? ¿Cuál es el objetivo de esto? A ver, el objetivo inmediato de ISIS siempre se concentró en lo que es el control del territorio en donde se plantó. Correcto. O sea, en Siria y en Irak. Que ya está... Se lo está perdiendo. Está casi perdiendo. Correcto. Ahora, ¿cuál fue la característica de ISIS siempre? La posibilidad de mutar, la posibilidad de ir transformándose. Por momentos combatía como una guerrilla, por momentos como un ejército regular, por momentos como una célula clandestina. Evidentemente, ante la pérdida de territorio, tiene que redefinirse ISIS, reinventarse. Y el paso a la clandestinidad y el paso a este tipo de células no es una hipótesis demasiado alocada. Perfecto. Preguntas que dejo pendiente para después de la pausa. La gente joven, ¿por qué cree esto de esta manera que lo lleva prácticamente a inmolarse? Primer punto. Para vos, Pepe, la pregunta es, hoy la comunidad política europea en general, ¿qué nivel de preparación tiene para entender lo que debe hacer para frenar esto? Hoy también vamos a estar hablando con Diego, con Alejandro allí en Barcelona, ya para conocer, sobre todo, ellos tienen el pulso del día a día, porque uno puede decir huye. ¿Qué es el miedo? ¿Con cuánto miedo se vive hoy allí, en estos lugares, ¿no? España bajo ataque terrorista, el tema que nos conmueve, nos impacta, nos indigna, nos estremece. Ya volvemos. Cambrils, España bajo ataque terrorista, este hecho que es impactante, con muertos, heridos y una planificación que habla de recursos, de estructura, de disponibilidad, de materiales y de tiempo para llevar adelante esta tarea mortal. Alejandro Vieira está allí en las calles de Barcelona, allí a la vera de la Rambla en esta madrugada que seguramente será tristemente inolvidable. Alejandro, la última, porque te dejamos ir a descansar, mañana vas a tener un día largo que vamos a compartir contigo con las manifestaciones en España. ¿Qué significa esto hoy políticamente? Porque verlo a Rajoy en Cataluña es un hecho fuerte. Contanos. Bueno, no te olvides que el 1 de octubre en Cataluña
llamaba a su referéndum para independizarse del Estado español. Pero aparte de esto, decirte que los analistas políticos sostienen de que sí hay una clara coordinación entre las dos células, tanto es la que operó en Barcelona como la de Cambrils, claro. Y es muy probable que la policía salga a buscar las células durmientes. ¿Cómo se está viviendo esto? Bueno, fundamentalmente se está viviendo con una clara visión de que Europa no va a tener paz, y concretamente España, históricamente por el Andaluz y porque geográficamente y geopolíticamente limita con el Magreb en el sur. Y el ISIS busca integrarla a su califato. Este es el segundo atentado, recordemos que ya hubo uno en el 2004, y bueno, es un tema absolutamente sensible. ¿Cómo se supera esto? Está claro que estamos haciendo una sociedad que ojo por ojo nos vamos a quedar todos ciegos, ¿no? si seguimos por este camino. Alejandro, muchísimas gracias por tu estupendo trabajo. La seguimos mañana con lo que va a ser tu cobertura, seguramente junto con nuestros equipos allí, de esta marcha que va a conmover en Barcelona. Perfecto, gracias Alejandro. Pepe, ¿cómo se sostiene esto económicamente? Porque obviamente no es que se necesite una fortuna, pero se necesita plata para mantener gente joven, preparada, camionetas, garrafas. Sí, muchos estaban mirando por eso a Qatar. Hay muchos que sostienen que Qatar es el lugar que termina financiando todos estos lugares, y es por eso que sus vecinos árabes, inclusive hasta Irán, un poco más lejos, le empezaron a hacer este vacío, este boicot, en el que empieza a producirse pocas horas después que el mismísimo Donald Trump estuviera de visita en el lugar. Pero no hay una prueba fehaciente de que son ellos los que han estado alimentando económicamente a ISIS, porque habría que preguntarse también quién es que le da el apoyo económico que tuvo en su momento y que sigue teniendo, porque todavía siguen activos, Al-Qaeda o Al-Shabaab en el norte de África. Y vos me habías dejado también una pregunta de si los líderes europeos entienden este fenómeno. Yo creo que se puede graficar con una respuesta que pertenece a un ex primer ministro de la administración de Hollande. Lamentablemente no hay que preguntarse si va a haber un nuevo atentado, sino que hay que preguntarse cuándo y dónde. Con lo que tal vez no entiendan profundamente la naturaleza de lo que está pasando. Tal vez la única que lo ha podido entender y ha sido hasta cierto punto eficiente en eso había sido Angela Merkel, pero llegó Berlín con el ataque del camión. Y algo que mencionaba Nelson, no solamente el ataque con autos, sino que se puede producir de cualquier manera, es del manual del libro de ISIS, ataque con lo que tengan a mano, esos son los lobos solitarios. Y se han producido en trenes locales ataques con hachas, ataques con cuchillos, y que han sido ciertamente mortales también. Son dos puntos importantes a determinar, pero no va a estar eso claro en el futuro cercano. ¿Qué pasa con el financiamiento? Alguna vez Barack Obama, viendo los videos de Estado Islámico, se llegó a preguntar, pero a ver, yo veo siempre la misma marca de camioneta en todo lo que transporta Estado Islámico, los grupos terroristas, ¿le está dando esa marca algún tipo de apoyo? Obviamente se presentaron de inmediato a todos los foros internacionales para aclarar, señores, no somos responsables de esto, simplemente nosotros fabricamos un producto. ¿Por qué están ahí? Bueno, no es responsabilidad de esa compañía. Me parece que el otro punto importante es saber en el minuto a minuto qué es lo que pasa a esta hora. A ver, los terroristas abatidos en Cambrils, los que murieron esta noche, están relacionados con el atentado de Barcelona. Bien. Pero también lo están con la explosión en la casa de Alcanar. O sea, es toda una continuidad. Es toda una línea, con lo cual no hablamos de lobos solitarios. Esa sospecha que hubo a las 5 de la tarde, que vos pescaste en un cable, en un tuit que apareció allí por alguna cadena, se confirmó en cuanto a que lo de ayer tal vez no fue advertido adecuadamente por los servicios de inteligencia, que era el principio de algo. Solo lo relacionaron después con los hechos consumados. También la rapidez con la que llegó la reivindicación de Barcelona por parte de ISIS. En los últimos tiempos, Nelson, habían tardado bastante. Es más, se había sospechado que habían tratado de montarse en atentados como el de Manchester, en donde ellos en realidad no habían tenido ese tipo, esa relación. Y lo otro es el balance del atentado en Cambrils. 4 terroristas muertos, 1 herido, y este es el otro punto. 6 ciudadanos heridos en el atropello, 2 de ellos graves, y un mozo de escuadra, es decir, de la policía local, herido leve. Este es el cuadro de situación. Ahora, en este marco, Pepe, por supuesto, ante esta realidad, esto que vos
acá se trata de un ataque tal vez el de mayor envergadura de todos los que hemos visto, salvo París. Bueno, Como fue París. el de Bataclan, fue el Stade de France, y además que tuvo 2 o 3 en el mismo día, después todos los otros eran 1 y alguna cosita por ahí. Se habla de una envergadura. Este está hablando de una organización. Un poco mayor, ¿no es cierto? Esto está hablando de una organización, porque hace bien en recordar estos acontecimientos, Nelson, porque Marsella fue infinitamente más devastador de este, aunque con el mismo estilo, pero en Marsella era el camionero intervinieron solo. Apenas, a lo sumo, un par de personas. Alguien dice que pudieron sacar de allí a un tercero, pero bueno, eso nunca se confirmó. Sí quiero decir que hay que poner en adecuado contexto esto. Primero, España hasta el momento de los países europeos había sido el que mejor resultado había tenido en la lucha contra el terrorismo y no tenía un atentado en su territorio. Ahí lo que tal vez en algún momento se conozca a partir de ahora, Pepe, antes era imposible, es cuántos se frustraron. Muchos. En estos últimos, ¿no? Que son muchos. ¿Cuántos? Muchos. No lo vamos a conocer, pero algún trabajo periodístico lo va a decir. Mire, se frustraron tantos ataques en tantos lugares con tantas características. Yo te puedo asegurar que se frustraron por lo menos no menos de 10 ataques. No menos de 10. Y además quiero decirte que en las últimas semanas hemos sabido de distintos operativos, tanto en Madrid como en el sur. Esa región que bien mencionaba recién nuestro compañero de Al-Andalus, que es Andalucía, y que ellos lo reivindican como suyo y que por lo tanto ese es el territorio de Al-Andalus. Bueno, allí se detectó una gran cantidad, fundamentalmente no de células, sino de reclutadores. Han estado trabajando reclutadores, han podido conseguir el trabajo de mujeres también para eso, pero eso inevitablemente llevaba la posibilidad de células que ellos seguían de cerca. Pero en Madrid, en los últimos días, estuvieron particularmente activos contra algunos grupos que decían estaban difundiendo la verba de ISIS y además fundamentalmente estaban tratando de reclutar jóvenes. Evidentemente toda esta información la canalizaron y no llegaron a ver esto que podía pasar en Barcelona. No llegaron a verlo, porque como dicen muchos, podés evitar 1, podés evitar 10, podés evitar 20, pero caramba, de alguna manera, por lo menos en el mundo libre, porque además tenés libertad de movimientos, esto de algún modo se puede necesariamente frustrar. Ahora, acá hay un elemento, obviamente también lo que persiste gente joven, el que conocemos, este que se presentó diciendo que le habían robado la identidad y demás, una persona joven. Veremos si los 4 que están, los 4 fallecidos, los 4 muertos y el que está grave ahí de Cambrils también es joven, pero los otros que estaban formando parte de la célula, mejor dicho, del brazo de Barcelona es gente joven. Hay un predominio muy fuerte. Bueno, en esto quiero mencionar solamente, porque sería muy largo, pero quiero mencionar 2 puntos nada más. El primero de ellos, la experiencia que a este equipo de Todo Noticias que cubrió los hechos de París nos tocó vivir con la cantidad de jóvenes de 14, 15 años que directamente despreciaban a Francia y que admiraban el modus operandi de ISIS. Jóvenes franceses, ya segunda generación de franceses. Un testimonio que recogimos en la calle, no me lo voy a olvidar nunca, dice, bueno, pero esto iba a pasar en algún momento, cada vez son más jóvenes, todos adscriben a ellos. Además, cuando pueden, escupen la bandera de Francia. Tremendo. Ellos han heredado eso. Y el otro caso es el de Londres. Y quiero detenerme en esto, porque no era sospechado en lo absoluto de actividad terrorista quien terminó siendo uno de los terroristas del Borough Market, que además era conocido por hacerse cargo de los chicos de los vecinos que tenían que trabajar durante muchas horas, estos matrimonios, por llevarlos a jugar al fútbol, por enseñarles ajedrez y por enseñarles artes marciales. Y se los llevaba tanto a clubes musulmanes locales como también a algunos parques. Y ahí es cuando trasciende un video de hace 3 años atrás en donde se puede ver adoctrinando a estos chicos con la bandera negra de Estado Islámico. Y las edades estaban entre los 12 y los 17 años. No te vayas, Pepe, lo tenemos a Esteban Bullrich, lo teníamos invitado y por supuesto la realidad periodística es así, ninguno pensó que iba a pasar esto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? No podemos dejar de preguntarle cómo reacciona usted frente a estas cosas. La verdad, primero obviamente con mucho dolor. Estos actos repudiables que lamentablemente, como planteaban, se están haciendo cada vez más regulares. Lo primero que hay que hacer es condenarlos, ¿no? Y ofrecer toda la solidaridad al pueblo de Barcelona, al pueblo catalán y al pueblo español en general. Esto como primera reflexión. La segunda, entender, y me parecía importante esto que planteaba Pepe recién, que tenemos que reaccionar como está reaccionando el pueblo catalán, marchando unidos, todos, mostrando que esta búsqueda que a través del terror nos generen miedo, nos limiten la libertad, no tiene que triunfar. Y para eso nos tenemos que unir, tenemos que
con tolerancia y enfrentar esta intolerancia que lamentablemente además no se repite acá. Tuvimos el episodio de Charlottesville en el fin de semana en Estados Unidos, con una metodología similar, además un auto que enfrenta a una multitud con un muerto o una muerta, una mujer fallecida. Lo importante es la reacción como sociedad para fortalecer y mostrar que no vamos a caer en el terror y el miedo que quieren generar. Y la tercera reflexión que quería hacer a partir de la pregunta que hizo antes del corte es entender lo importante que, más allá de todo lo que tenemos que hacer, de prevenir, trabajar, el impacto que tiene la educación en esto. O sea, nosotros lo estamos planteando abiertamente, el tema de empezar a construir una ciudadanía global en las escuelas, la necesidad de trabajar la tolerancia, la unidad a partir de la diferencia, el valor de la diferencia en la escuela, porque no es casual que estén buscando jóvenes el atentado de Niza del camión. Era un chico de 17 años. Entonces ahí no hay un problema de inmigración. Recién contaba Pepe lo que está pasando en Francia. Tenemos como sociedad global trabajar el tema de la ciudadanía global en las escuelas muy tempranamente, porque esa va a ser la única manera de terminar finalmente con estos problemas. Y a través de, perdón, que me meta, ¿no? A través de la escuela fundamentalmente, porque es el primer elemento de inclusión, pero la inclusión, fundamentalmente la inclusión, porque todas esas personas, esos chicos que adscriben a los movimientos de este tipo terrorista en Francia, por ejemplo, tienen escolaridad y tienen buena escolaridad y además manejan con mucha habilidad la tecnología. De hecho, ellos se han movido con la tecnología en lugares tan remotos como Siria e Irak, como peces en el agua. Es decir, allí tienen escolaridad, pero no tienen inclusión. No, pero Pepe, lo que pasa es que hay un tema que, perdón, tal vez tienen instrucción y no tienen educación. Pero el tema es ¿qué aprenden en la escuela? Porque uno ve cómo se trabajan en los países nórdicos, el tema de las diferencias, y no se trabaja igual que en Francia, ¿no? En Francia se generan todavía diferencias. En vez de valorar la diferencia, eliminemos la diferencia. Y yo creo que es un trabajo muy profundo. Lo estamos planteando, de hecho, la primera reunión de ministros del G20 en la historia del G20 va a ser el año que viene en Argentina. Y ministro de Educación. De ministro de Educación. Y un tema que estamos poniendo, que lo pusimos nosotros, lo puso Argentina, por pedido de Mauricio, es el tema ciudadanía global. Porque entendemos que más allá de que tenemos que construir asociaciones cada vez más cercanas entre los gobiernos para combatir al terrorismo, también tenemos que trabajar en la solución definitiva del terrorismo, que es esta inclusión. Pero que parte de entender desde muy pequeños que los niños tienen que entender esto del valor de las diferencias, de la diversidad, de entender y conocer al otro. Esto que está faltando es lo que falta por ahí, por más que tengan instrucción, porque no es suficiente ir a la escuela. Tenemos que trabajar qué es lo que pasa en la escuela. Y la verdad que en la escuela, y esto se ha discutido, en Francia es un debate que se está dando, se elimina la diferencia para igualar. Y eso genera una presión, porque por ahí se siente el que le decís, no vayas con tu ropa tradicional. Pasa en Francia. Sí, claro, es un gran debate. No puede tener ningún símbolo religioso. Eso al joven que ve que su familia tiene una determinada, dice, ¿por qué no me puedo poner? Entonces, por eso me parece importante también la reacción que estaba viendo en Barcelona. Nos tenemos que unir y respetar a los musulmanes, respetar a los judíos, respetar a los católicos, a los cristianos, a los ateos, a los agnósticos, todos juntos. Es la única manera que entiendan que no nos van a ganar, porque si no, esto va a seguir. Ahora, como desafío, y uno lo dice, y por eso era la pregunta, ¿no? Porque enunciativamente ocurre, seguramente muchos otros ministros... las circunstancias hacen que usted haya sido ministro de Educación, por eso es válido hablar de este tema, ¿no es cierto? Esto que usted nos anuncia, ¿no? En cuanto a qué hacer, ¿no? Porque fíjate vos que esto está en sintonía con lo que estaba diciendo Alejandro Vieira también, y digo, esto por lo bélico no tiene solución. Es decir, sí, la idea es que se mataron a 4 terroristas, como dijo Trump, ¿no? Y esto se terminó, esto no se terminó, no te lo vamos a explicar ahora. Ahora, el tema educativo es un tema que es lo único, ahora exige un compromiso político, que uno se pregunta si los dirigentes políticos, no los ministros, los dirigentes políticos del mundo que toman decisiones, más allá de lo enunciativo, lo entienden, lo comprenden y tienen decisión de actuar, ¿no? Yo creo que es un paso adelante esto que va a pasar el año que viene aquí con el G20, pero UNESCO, hemos trabajado con UNESCO el tema de ciudadanía global. Las Naciones Unidas está preocupada por el tema de ciudadanía global en las escuelas. Creo que hay justamente que aprovechar estas ocasiones, que son tremendas,
pero no quedarnos solamente en la solución de corto, ¿no? Esto que usted decía recién, es muy bueno que la policía actúe rápido, que podamos desactivar otros atentados. Lo ideal sería no tener que desactivar atentados. Claro. Entonces, esa vacuna definitiva contra esta idea del terror es generar una tolerancia a partir de valorar la diferencia y no marcarla, sino valorarla. Y eso creo que es importante. Pepe, muchas gracias. No, de nada, quiero darte un último momento. Atención, es posible que a través de los medios internacionales empiecen a consignarse la existencia de explosiones en Cambrils. Son explosiones controladas que la policía va a llevar adelante en los próximos minutos en las inmediaciones en donde se produjo este ataque. Muy posiblemente sea para saber si los explosivos que llevaban las personas a las que mataron son realmente explosivos con sus detonadores y demás. Seguramente van a llevar adelante estas explosiones controladas, pero seguramente va a llegar referencia internacional de estas varias explosiones que se esperan. Lo hacen para no alarmar a los vecinos, para no alarmar a la gente. Nosotros lo ponemos en conocimiento porque seguramente se van a recibir reportes internacionales a través de las redes sociales de explosiones en Cambrils. Pepe, gracias. No, por favor. Esteban Bullrich, hoy no podíamos hablar de otra cosa que de esto, ¿sí? Está claro. Lo invitamos el próximo jueves para hablar ya de la campaña. Claro. Nos dio una novedad importante. Ojalá el G20 pueda ser seno de las búsquedas de las reales soluciones. Un paso en el camino correcto. Para este verdadero drama, que nos puede tocar a todos, ¿eh? Absolutamente. La pausa y ya volvemos. Recuerdan, uno de los hitos de mi vida profesional fue cubrir el ataque a las Torres Gemelas. Era el único periodista argentino que estaba en Nueva York. Y me acuerdo de aquellos días una frase, de un título, un artículo de opinión apareció en The New York Times. Decía, si la consecuencia del ataque de Al Qaeda es que cada vez viviremos con más miedo, habrán triunfado. Y este es el desafío que tenemos. Cuando escucho a los líderes del mundo decir vamos a ganar, no estamos ganando. El terrorismo está imponiendo hoy el miedo. Y ese es su triunfo. Y ese es el desafío que tenemos todos nosotros, que tienen los líderes del mundo para defender los valores de nuestra cultura, basadas en la libertad, la pluralidad y el derecho a la vida. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias.